Hola, buenas tardes, bienvenidos. En un minuto comenzaremos el webinario. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo ciclo de webinarios educoformativos para la prevención de conductas adictivas organizado por la Diputación de Alicante. Este ciclo que comienza hoy abordará a lo largo de sus 8 sesiones los factores que influyen en una persona a caer en una adicción. Antes de dar inicio con las presentaciones, me gustaría señalarles algunas consideraciones prácticas. La sesión, como habrán visto, va a ser grabada. De todas formas, sus vídeos están desconectados, por lo tanto, en ningún caso se emitirá y se grabará su imagen. Pueden realizar sus preguntas en el icono que les saldrá abajo, que se llama Preguntas y Respuestas. Al finalizar la presentación, le haremos llegar sus dudas a la ponente para que las pueda responder. Por último, informarles que al cerrar la pestaña cuando termine el webinario, les saldrá una encuesta de satisfacción sobre la sesión. Es imprescindible que respondan a esta encuesta para poder obtener el diploma de participación en la conferencia. Me acompaña la diputada de Servicios Sociales e Igualdad de la Diputación de Alicante, Mari Carmen Jover Pérez, para presentarles este ciclo de webinarios. Mari Carmen, por favor. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la nueva situación planteada como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 ha venido dificultando la realización de encuentros de carácter formativo con carácter presencial y nos ha llevado a que las entidades, tanto públicas como privadas, utilicemos nuevas metodologías con el fin de seguir actualizando conocimientos en los que los profesionales dedicados al sector y del ámbito social. Por ello, desde el área de Servicios Sociales e Igualdad que dirijo, y más concretamente desde la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, hemos estructurado y organizado un ciclo de webinarios de este año 2022 para que los profesionales que intervenís o realicéis acciones de prevención dispongáis de nuevas visiones, elementos y contenidos con el fin de minimizar y prevenir los problemas que puedan surgir y ser un agente activo de transformación. De tal manera que hoy iniciamos este primer encuentro con un tema que cada vez preocupa más a las familias y a la sociedad en general, como es todo lo referente a las nuevas formas de ludopatía y adicciones a los videojuegos, sobre todo en los más jóvenes, con el objetivo de conocer los riesgos de las tecnologías y las nuevas adicciones, que también se han visto potenciadas estos últimos años. También por las influencias y situaciones adversas que la crisis sanitaria nos ha producido. Espero y deseo que todas las sesiones que tengamos programadas y que hoy iniciamos sean de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la presentación de este ciclo, que recuerdo que se compone de 8 webinarios. Esta es la primera sesión, cuyo título es Nuevas formas de ludopatía y adicciones a los videojuegos. Sabemos cuáles son y cómo se pueden prevenir. Para tratar este tema nos acompaña Consuelo Tomás, directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. Consuelo Tomás es psicóloga, especialista en psicología clínica y experta en el estudio, prevención y tratamiento de las adicciones.
Insisto en que pueden, a través del icono preguntas y respuestas, hacer llegar sus dudas a medida que se va desarrollando la ponencia, y al finalizar abriremos ese turno de preguntas para que la ponente pueda contestar. Y sin más, Consuelo, tu turno. Muchísimas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí con todos ustedes y dar las gracias a Mari Carmen Jover y a Pablo Rovira, representantes de la Diputación de Alicante y de Siena Educación, por la oportunidad que han brindado de que yo pueda estar participando esta tarde con todos ustedes. Y además es muy importante, como nos ha comentado Mari Carmen, la prevención, sobre todo en los más jóvenes, de las conductas adictivas. Para ello vamos a ver, perdón. Bueno, vamos a iniciar, la presentación, ¿vale? Y una vez yo quiero dar las gracias a la Diputación de Alicante y a Siena Educación. Vamos a centrarnos en cuáles van a ser los objetivos de esta webinar. Como dice el nombre, bueno, pues son nuevas formas de ludopatía y adicción a videojuegos, y es muy importante que como profesionales, como docentes, como padres, conozcamos qué es en este momento el progreso, por decirlo de alguna manera, porque en realidad no es progreso, son otras conductas adictivas que estamos teniendo en la actualidad. Vamos a estructurar, pues vamos a ir de lo más general a lo más específico, pero primero es muy importante que entendamos qué son las adicciones comportamentales. Si nosotros no sabemos lo que son las adicciones comportamentales, difícilmente vamos a poder intervenir y difícilmente entre profesionales vamos a tener un consenso y difícilmente vamos a poder transmitir tanto a las familias como a los chavales qué es lo que les está pasando. Bueno, pues las adicciones comportamentales, como muchos de ustedes conocerán, son aquellas en las que la persona, el sujeto, establece una relación de dependencia y tiene una pérdida de control cuando se están llevando a cabo determinadas conductas o se están utilizando determinados aparatos tecnológicos. Y todo ello en detrimento de otras actividades que antes sí que se hacían, y al igual que sucede con las adicciones con sustancia, lo que nos encontramos es que también hay una interferencia negativa en todas las áreas de vida de esa persona. Pero verán, es más fácil entender una adicción tóxica porque, bueno, bien por la nariz, inhalándolo, fumándolo o inyectándolo, lo que encontramos es que hay una sustancia, hay un tóxico que desde fuera estamos introduciendo en el organismo, pero es más complicado comprender cómo determinadas conductas, como puedan ser las apuestas deportivas, los juegos de azar, como puedan ser los videojuegos, y actualmente nos estamos encontrando con el tema de las criptomonedas, ¿cómo puede ser que estemos hablando de que esto es lo mismo que una adicción? Pues Jack Griffiths en 1988 nos dice que las adicciones comportamentales tienen que ver con los factores que ustedes están viendo en la diapositiva. Uno de ellos es la relevancia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando una persona tiene un problema con una adicción comportamental puede ser el sexo, puede ser el videojuego, pueden ser las adicciones a los juegos de azar y también puede ser la adicción al ejercicio. Luego, si acaso en la última parte podemos hablar un poco de la discrepancia que puede haber entre los profesionales respecto a, algunos dicen patologizar determinadas conductas y otros consideran que realmente hay conductas que sí que cumplen con los criterios diagnósticos de los trastornos adictivos. Pero en cualquier caso, cuando estamos hablando de que una persona tiene una adicción comportamental, que como ustedes están viendo, puede ser pues, la adicción a los videojuegos, a las criptomonedas, lo que sucede es que esa conducta o esa utilización de determinados aparatos tecnológicos se convierte en el eje central de la vida de esa persona, al punto que tanto los pensamientos, los sentimientos como la conducta están completamente dominados por esa actividad.
Evidentemente, esto lo que hace es que haya modificaciones en el estado de ánimo, modificaciones del humor, como nos dice Griffiths, porque los estados de ánimo empiezan a estar determinados por la implicación que esa persona está teniendo a la hora de llevar a cabo esa conducta. Por ejemplo, si hablamos de adicciones a apuestas deportivas, ¿qué es lo que nos encontramos? Que si en un determinado momento pues se gana, la persona en ese momento, bueno, pues tiene una euforia, tiene una excitación, igual que cuando una persona a lo mejor pues se está haciendo una raya de coca. Pero sin embargo luego viene el bajón. Si hay pérdidas o no se puede llevar a cabo esa actividad, pues entonces la persona empieza a sentirse mal consigo misma. Y al igual que en las adicciones, nos encontramos con un fenómeno de tolerancia. El fenómeno de tolerancia significa que cada vez necesitamos emplear más tiempo y o dinero a la hora de llevar a cabo esas prácticas, igual que una persona que puede tener un problema con el alcoholismo, pues cada vez consume más alcohol con mayor frecuencia y el intervalo en el que no lo consume es menor. A la vez, también, otro de los criterios es que puede aparecer un síndrome de abstinencia que se caracteriza por los estados emocionales y físicos negativos que la persona está experimentando cuando se le interrumpe o cuando no puede llevar a cabo dicha actividad. Y seguro que ustedes lo están pensando, todo ello genera conflictos en todas las áreas, es decir, conflictos en la propia persona, porque también a veces se siente avergonzada o se siente culpable. También nos estamos encontrando que se producen muchos conflictos con la familia, muchos conflictos en la escuela, conflictos en el trabajo, en todas las áreas de vida. Y además puede haber una posibilidad de recaída, que esto para los profesionales que trabajamos en adicciones también es muy importante que lo tengamos en cuenta de cara a una intervención terapéutica, porque hay probabilidad, no tiene por qué ocurrir, de que se vuelvan a instaurar patrones como al inicio de esa actividad, incluso a veces superando esos patrones iniciales. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Esto no se hace de un día para otro. Es decir, como nos dice Cheburúa, Corral y Mayor, esto es algo que se va haciendo poco a poco, gradualmente. Y el proceso por el que una conducta que inicialmente es placentera e incluso deseable, porque entendamos que, bueno, pues comprar, todos necesitamos comprar, hacer ejercicio también es una actividad saludable. Y pues a lo mejor jugar un ratito con nuestros hijos a los videojuegos no tendría por qué ser nocivo. Pero estas actividades que inicialmente son placenteras, lo que ocurre es que empiezan a desarrollar un interés muy grande en estas personas que empiezan a tener algún problema adictivo. Y hay pensamientos referidos para querer hacer esa actividad. Y lo que sucede es que esa actividad se hace con mayor frecuencia. Eso es lo que nosotros nos encontramos. Pero al igual que sucede con otras adicciones, empiezan a surgir problemas, pero la persona niega la importancia. Es decir, la persona lo que nos está diciendo en un momento dado es: yo controlo, yo lo dejo en cualquier momento, yo hago lo mismo que hacen los demás. Y aquí lo que sucede es que ya empezamos a experimentar, si tuviéramos un problema adictivo, un deseo muy intenso a la hora de llevar a cabo esa conducta. Ese deseo se llama el craving, el impulso, ¿no? Es como una especie de excitación que hace que una persona pues tenga esas ganas de llevar a cabo la conducta. Empieza a tener problemas, pero lejos de reconocer la situación, al igual que sucede con otras adicciones, lo que hace es racionalizar la situación. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro nos estamos encontrando personas que tienen problemas con las criptomonedas y lo que nos dicen es que eso es una forma de inversión, que eso no tiene nada que ver con un problema adictivo. Entonces, este deseo va en aumento. Además, no se reconoce el problema, todo lo contrario, se está justificando. Y ahí lo que nos estamos encontrando es que, bueno, pues cada vez hay menos posibilidad de poder controlar la conducta. Hemos comentado antes que una adicción no tóxica es cuando la persona tiene una pérdida de control y genera una dependencia. Aquí lo que estamos viendo es que ya cada vez se puede controlar menos esa conducta, pero además, ¿qué es lo que sucede?
que ya no se está haciendo por las consecuencias gratificantes que pueda tener o no, sino que se está haciendo porque si no se realiza, la persona se siente mal. Es lo que comúnmente conocemos como un síndrome de abstinencia. Y lo que pasa es que como hemos dejado de hacer otras actividades que antes sí que poníamos en práctica, ya la única actividad que hace que ese malestar se alivie es el continuar manteniendo esa conducta adictiva. Y al final, pues nos encontramos que hay una crisis o hay un problema que lo destapa todo. Cuando estamos hablando de las adicciones comportamentales, como luego veremos, lo que nos encontramos es que además de la negación, de la justificación de la realidad, casi siempre son los familiares los que detectan en un primer momento el problema. La persona que tiene este problema adictivo no lo reconoce, cree que lo puede controlar y cree que la familia está exagerando la situación. ¿Cómo llegamos aquí? Pues lo han visto, es decir, porque hay dos fenómenos. Uno, que empezamos a hacer conductas que son agradables, pero que en base a la repetición traen consecuencias negativas. Y otra vía de entrada es cuando las personas, los jóvenes, están metiéndose en estas conductas adictivas, por ejemplo, en los videojuegos, para escapar de estados emocionales que son negativos. Entonces aquí tenemos unos principios de reforzamiento negativo, indiscutiblemente. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que además si una persona, por ejemplo, bebe o una persona se hace una raya de coca, hay un límite porque el organismo petaría. Pero aquí lo que nos estamos encontrando es que la cantidad de horas que la persona puede estar invirtiendo, por ejemplo, en un videojuego o puede estar invirtiendo a la hora de hacer apuestas es tremenda. Porque como ahora veremos en los criterios diagnósticos, el problema no se circunscribe al momento en el que la persona está realizando esa actividad, sino que además la mente continúa dándole vueltas al tema, bien porque necesitan dinero, bien porque consideran que tienen estrategias de juego y las quieren mejorar, o porque están recordando pues, un momento agradable con el juego. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos encontrando actualmente? Pues estamos viendo una transformación. Uno de los objetivos de la ponencia de hoy es ver cuál ha sido la evolución de las nuevas adicciones. Entonces, las adicciones han existido siempre, porque el juego no es algo nuevo, es decir, el juego es algo, como ustedes están viendo, que ya se produjo hace 40.000 años en la historia de la humanidad, es decir, hay unos huesecitos que eran como huesos de animales que eran los precursores de los dados actuales, pero ya nos encontramos que en China, en el 2400 a.C., ya había una regulación acerca de las apuestas. Y en el Antiguo Egipto, en Roma, estas situaciones se mantienen. En la Edad Media había también competiciones, apuestas sobre competiciones de arco y flecha. Y luego, pues ya más en el mundo actual, pues estamos encontrando que aparecen pues, los primeros casinos y no contentos con ello, pues ahora nos estamos encontrando también todo el juego online. Pero además el juego online no ha parado solamente con las apuestas deportivas, con los bingos, con las máquinas tragaperras, sino que nos estamos encontrando con una situación que es bastante grave y es la misma que se estaba repitiendo cuando hace 30 años abrimos nuestro centro, el Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. Lo mismo nos va a pasar con las criptomonedas y en el futuro ya veremos qué pasa con el metaverso. En fin, pero hoy vamos a centrar un poco la información. Pues dentro de todo lo que es la historia del juego, algo muy importante es que la Organización Mundial de la Salud, que bueno, desgraciadamente ha tenido mucho trabajo con el tema de la pandemia, que todavía está ahí, y la Asociación Americana de Psiquiatría, que digamos que son los dos referentes en el mundo para decidir a nivel de consenso internacional cuáles son las enfermedades. La OMS habla de enfermedades tanto físicas como enfermedades mentales y la Asociación Americana de Psiquiatría en las diferentes versiones
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se centra en las enfermedades mentales o problemas psicológicos. Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Porque aquí en España lo que nos encontramos es que pues el juego lo introducen, según los historiadores, en el año 218 los romanos, los árabes también introducen los juegos de cartas, también en la Edad Media continuaban habiendo apuestas deportivas, también nos encontramos, ¿no? por enumerar, ¿no? algunos hitos, que ya Cervantes en la novela de Rinconete y Cortadillo nos está hablando de la 21, que es la precursora del blackjack. Pero el juego que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son las loterías, lo que es la primitiva, lo que es la 11, ya lleva más de 2 siglos con nosotros. Pero lo que sucede es que en 1923 el juego se prohíbe en España. Y lo que había en España hasta ese momento era la Lotería Nacional por excelencia, sobre todo el sorteo de Navidad, que es el que llama más la atención. Había cupones de la 11 y también había quinielas. Las quinielas en 1948 es cuando pues empiezan a haber esas quinielas, perdón, en 1946. Entonces aquí lo que nos encontramos es que con la transición, en 1977, todo esto cambia y cambia de una forma radical al punto de que los profesionales, las familias, los docentes no sabíamos lo que nos iba a ocurrir. Porque el juego se legaliza, ya hemos comentado que se prohibió en 1923 y se legaliza en 1977. Y a partir de ahí esto ha sido un no parar, un no parar. En 1981 es cuando aparecen las primeras máquinas tragaperras. Las personas que ya tengan cierta edad lo recordarán, empiezan a haber bingos prácticamente en todos los barrios de las ciudades, se reabren casinos. Al cabo de los años, si ya no teníamos bastantes loterías, aparecen pues euromillones, bonolotos. Y las nuevas tecnologías nos trajeron también el juego online, que todavía es más peligroso que el juego presencial, porque lo podemos hacer en cualquier dispositivo móvil las 24 horas al día manteniendo nuestro anonimato. Entonces aparece el juego online y ahí empiezan a aparecer pues ya un problema con las apuestas deportivas, sobre todo en la gente joven. Esto ha sido un poco pues la evolución que nosotros hemos tenido y ya en 2011 aparece pues la primera ley en la Comunidad Valenciana que tiene que ver, ¿no?, con la prevención del juego, con la regulación del juego y con la prevención del juego. Y en 2011, por lo que estábamos comentando del juego online, es cuando por primera vez, pues también se crea una ley que contempla qué es lo que sucede con el juego online, qué tipos de juegos existen y qué tipo de premios son los que pueden dar. Pues ya he explicado un poco esto. Sabemos cuál ha sido un poco la historia del juego en nuestro país y en concreto, pues llegamos a la Comunidad Valenciana. Pero ya es importante, retomando lo que estaba comentando anteriormente, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría reconocen el juego como un trastorno. Esto es fundamental, es muy importante estos dos hitos, porque si no, hasta ese momento, si algo no se considera un trastorno, no se trata, no es una enfermedad, es un vicio. Y si es un vicio, no se crean recursos asistenciales para tratar a esas personas. Es más, se les puede estigmatizar y probablemente sea muy difícil entender qué es lo que les está pasando en ese momento. Ambos manuales, la OMS, la APA, en sus manuales, al principio clasifican el juego como un trastorno de falta de control de impulso. En ese momento, por ejemplo, pues la Asociación Americana de Psiquiatría en 1980 define el juego como un trastorno de control de impulsos que se caracteriza por un juego problemático, un juego que es persistente, donde la persona no puede controlar el impulso a jugar y eso lo que hace es limitar, socavar y romper lo que es la estabilidad de la persona en diferentes áreas de vida.
Pero hemos ido avanzando en el tiempo, la OMS también le consideró, ¿no?, en el CIE-10 que el juego era un trastorno, como están viendo, de hábitos y control de impulsos. Pero ya actualmente, en 2013 por primera vez y en 2022, la OMS han considerado los juegos de azar, el trastorno de los juegos de azar, como un trastorno adictivo. Y esto nos abre la puerta a entender qué es lo que está pasando, no solamente con el juego, sino también con otro tipo de actividades. Porque no olvidemos que también cuando una persona está jugando se están activando unos sistemas de recompensa a nivel cerebral. No nos vamos a meter demasiado, ¿no?, en la parte biológica del juego, pero que son muy similares a los que están apareciendo cuando una persona tiene un problema con las adicciones. Es decir, pues todo el sistema de recompensa cerebral, que como muy bien sabemos, empieza en el área tegmental del cerebro y bueno, pues tiene diferentes ramificaciones. Ahora, lo que nos encontramos ya es en la actualidad, es decir, ya sabemos que el juego ha existido desde los orígenes de la humanidad, ya sabemos que además en la Edad Media pues había apuestas, bueno, al punto, como algo anecdótico, ¿no?, que el rey Olaf de Noruega y el rey Olaf de Suecia se llamaban igual en 1020, se jugaron un terreno mediante un juego de apuestas. Entonces hemos llegado a una situación donde tenemos el juego por todas partes. Sí que es cierto que ahora la publicidad se está controlando con respecto al juego, pero lo tenemos debajo de nuestras casas, lo tenemos en el móvil y hasta hace poco también lo teníamos en la camiseta de los deportistas y famosos, dando a conocer esta situación. Dentro de lo que es la OMS, para entender un poco ya cuando nos estamos metiendo en lo que es la adicción al juego de azar, bueno, pues lo que nos dice es que pues es una pérdida de control, ¿no? Y además no se puede controlar ni el tiempo, ni la frecuencia, ni la terminación del juego, ni el contexto, ni la duración. Y como hemos visto que decía Griffiths, es decir, esa conducta cada vez es más preeminente, más que prepotente, perdón, porque acaba siendo el eje central de la vida de una persona y eso lo que hace es que haya un deterioro en todas las áreas. El DSM-5 va un poquito más allá. Entonces, bueno, pues ya nos explica que bueno, pues el juego es problemático y cómo podemos empezar a ver los síntomas en nuestros hijos, los síntomas en una persona cercana a nosotros que tiene problemas con los juegos de azar. ¿Qué es lo que veríamos? Pues como está diciendo el DSM-5, es que estas personas, bueno, pues cada vez en un momento dado, bueno, pues tienen la necesidad de jugar cantidades de dinero mayores, lo hacen con mayor frecuencia, lo hacen cuando además se encuentran desasosegados o se encuentran desamparados, se sienten irritables, se sienten nerviosos cuando no pueden jugar, necesitan volver al día siguiente para recuperar el dinero perdido, mienten o ocultan a sus familias la verdadera implicación, el tiempo y el gasto económico que están dedicando al juego y además confían en que los demás pues se hagan un poquito cargo de las deudas. Pero todo ello, claro, produce un deterioro. En todas las áreas de vida se puede perder a la pareja, a veces los padres ya pueden vivir una situación desesperada y decir no podemos más y además eso implica una bajada en el rendimiento académico o en el rendimiento laboral en el caso de las personas que están trabajando y como habíamos visto antes o he comentado antes, este problema no se produce exclusivamente en el momento que la persona está jugando. Es decir, es que su cabeza continuamente está referenciando los pensamientos a cómo conseguir dinero, a cómo recordar pues, una buena jugada, una buena ganancia. No todos estos criterios se tienen que dar en todas las personas, pero sí que vemos que si alguien empieza a tener más de un criterio respecto a lo que estamos comentando, es posible que esté entrando en una dinámica de juego patológico. Y vamos a ver qué pasa con nuestra juventud, con los chavales de 14 a 18 años.
porque cuando a mí me propusieron dar esta webinar, bueno, yo pensé, a ver, ¿de qué puedo hablar? Y pensé que de los problemas más habituales que hay, ¿no? Que son los juegos de azar, en concreto, sobre todo, el gran problema que tenemos entre nuestros jóvenes, que son las apuestas deportivas, el tema de los videojuegos y también, actualmente, creo que es muy importante que ustedes conozcan qué está pasando con las criptomonedas, porque nos vamos a encontrar con la misma situación que nos encontramos con los juegos de azar. Como algunos datos estadísticos nos están diciendo, como están viendo en las gráficas, lo que nos encontramos es que, bueno, pues como en años anteriores, si lo están viendo de 2014 a 2021, hay una gran diferencia entre la prevalencia del juego con dinero online. Entonces hay una prevalencia en 2021 del 9,4 y el juego a nivel presencial la prevalencia es mayor, del 17,2. Pero luego ya veremos qué es lo que ocurre cuando vayamos avanzando en las siguientes gráficas, porque sí que es verdad que nos encontramos que un 17,2 de jóvenes, bueno, pues están jugando a nivel presencial, un 9,4 lo hacen a nivel online. Pero, ¿qué pasa cuando vamos especificando los tipos de juego? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues aquí lo que nos encontramos, sobre todo es, lo están viendo, el juego presencial, el juego online, es que, ¿qué sucede? Que nos estamos, además de las loterías, que, bueno, por excelencia se hacen a nivel presencial, nos encontramos que tanto a nivel presencial como a nivel online, ustedes ven las flechas rojitas, pues estamos encontrando que a nivel presencial hay una prevalencia de un 31% de jóvenes de 14 a 18 años que están jugando a apuestas deportivas a nivel presencial y un 40% ya se nos han pasado al juego online. Si nos vamos más abajo, ya lo verán, nos encontramos que hay un 54,3% de jóvenes que están jugando a videojuegos online. Y algo que también tenemos que tener en cuenta son los deportes electrónicos, los eSports. Significa electrónico y sport deporte. Entonces son juegos digitales, juegos electrónicos. Que estos juegos, lo que sucede es que nuestros jóvenes pueden jugar ahí en torneos, esos torneos están gratificados económicamente, o lo que pueden hacer, como ahora luego vamos a ver, es a través de plataformas como Twitch, pasar horas, horas y horas viendo cómo los demás están jugando. Si nos centramos en los sexos, bueno, pues sí que estamos viendo, ¿no?, que predominantemente de 14 a 18 años, pues son más los hombres que las mujeres los que están jugando. Y aquí vamos a ver qué es lo que ya ven, que es lo mismo, porque en la primera gráfica, tal y como tenemos la pantalla, en la izquierda, estamos viendo la prevalencia de juego online en jóvenes de 14 a 18 años. Y aquí lo que nosotros nos estamos encontrando es que sobre todo juegan en mayor medida a videojuegos, apuestas deportivas y deportes electrónicos. Mientras que a nivel presencial, bueno, pues es más la lotería, pero también destaca el hecho de que inclusive a nivel presencial, las apuestas deportivas con un 43,3% representan un problema muy importante en nuestra juventud. ¿Qué conclusiones podemos empezar a sacar? Pues las conclusiones son que las apuestas deportivas, tanto a nivel presencial como a nivel online, que los eSports y los videojuegos empiezan a ser una de las actividades que los jóvenes están empezando a hacer con mayor frecuencia. Sí que hay diferencias también entre hombres y mujeres. Es decir, los chicos, pues aquí nos encontramos, ¿no?, por ejemplo, que en cuanto a videojuegos, bueno, pues no hay tantas diferencias entre chicos y chicas, pero porque las chicas pues a veces prefieren juegos un poquito más pasivos. De cara a lo que es el tratamiento, hay que tener en cuenta que la variable sexo es muy importante e inclusive en los programas de prevención nos tenemos que plantear qué es lo que pasa.
porque normalmente los chicos buscan emociones más nuevas, más intensas, son más impulsivos y lo hacen sobre todo por ganar dinero, ¿no? Por experimentar emociones, por búsqueda de emociones. Sin embargo, el juego en las chicas y en la mujer es algo distinto. Ellas prefieren, pues a lo mejor, juegos un poquito que sean más pasivos. Pero aún así nos estamos encontrando, como están viendo en el juego online, que los videojuegos, las apuestas deportivas y los eSports cuentan con los porcentajes más altos de prevalencia de juego tanto en chicos como en chicas. Y lo que también nos encontramos es que a nivel presencial las chicas, bueno, pues prefieren más las loterías, las primitivas y lo que nos estamos encontrando es que en los chicos a nivel presencial, bueno, pues las apuestas deportivas continúan siendo un problema. ¿Y qué estamos encontrando según las encuestas de estudios y de edades que han realizado? Pues llegamos a una conclusión que nos preocupa bastante, que es que al menos el 3,4% de los estudiantes de 14 a 18 años probablemente tengan un patrón de juego de azar problemático. Esto nos tiene que llamar mucho la atención. Y además, lo que estamos viendo es como ustedes ven, es que conforme va progresando la edad de 14 años, lo tenemos en la figura de abajo, en la figura inferior, va aumentando con la edad. A lo largo de los años, tanto el juego presencial como el juego online. Pero es que también nos encontramos que el juego problemático, ya con 14 años, nos estamos encontrando que hay chavales que hay una prevalencia de juego problemático del 2,4 y del 2,1, dependiendo de si es el juego online o el juego presencial. Todo esto, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza, no sé si ustedes lo están viendo, es que algo está pasando. Y algo está pasando porque con el paso de los años, bueno, pues es que se está aumentando, si lo están viendo, las cifras de chicos que pueden tener un posible juego problemático. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué factores son los que están haciendo que nosotros, como padres, como docentes, como sanitarios, veamos este fenómeno? Pues como en todas las adicciones, nos estamos encontrando que hay como 3 grandes bloques. Es decir, cuando hablamos de la adicción a los videojuegos o de la adicción a las criptomonedas o a cualquier otro tipo de adicción, sea tóxica con sustancia o no tóxica, comportamental, no se explica por una relación causa-efecto. Es decir, nunca hay una sola causa, es decir, hay un conglomerado de factores que hacen que las personas se inicien en esa actividad y que esas conductas sean difíciles de extinguir. Dentro de los factores que pueden influir tenemos desde factores personales, factores familiares y factores socioambientales. Pero hay que tener claro que no todos estos factores afectan a todas las personas por igual ni se dan en todas las personas. Yo a veces comento que, por ejemplo, si de 10 numeritos en una rifa tenemos, pues a lo mejor 9 papeletas, 9 numeritos de esa rifa, tenemos muchas posibilidades de que nos toque el premio, pero a lo mejor no nos toca. Y por el contrario, pueden haber personas que de 10 numeritos en una rifa tengan 2 y va y les toca, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que no estamos hablando de una relación causal, estamos hablando de una vulnerabilidad. La vulnerabilidad implica que es más probable que si en una misma persona confluyen diferentes factores, tendrá más probabilidad de desarrollar ese problema adictivo, aunque no necesariamente sea una relación causal. ¿Qué nos encontramos con el juego online, con los juegos, con el juego online, con los juegos de azar? Mejor que el juego online, porque ya hemos visto que los jóvenes juegan tanto a nivel presencial como a nivel online. Pues nos estamos encontrando, dentro de los factores personales, nos encontramos un subapartado, que son los factores físicos, y otro subapartado, que son los factores emocionales. Dentro de los factores físicos, ya comentaba antes un poquito de pasada, pues que hay distintos neurotransmisores que están implicados en el juego. Ahora bien, los estudios a veces hay que tener en cuenta y hay que analizar
porque en ocasiones estos factores pueden ser, todos los factores que estamos viendo, la causa del problema, pueden, por el contrario, ser la consecuencia de tener esta conducta adictiva, o puede coincidir y sean factores concomitantes, han coincidido en el tiempo. Entonces, a nivel, por ejemplo, físico, solamente por enumerar algunos, pues tenemos que las personas que juegan tienen una hipoactividad del lóbulo frontal. Seguro que a algunos compañeros sanitarios les suena esto. Pues igual, exactamente igual que cuando hay un problema con el alcohol. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una hipoactividad del lóbulo frontal? Que tiene dificultades a la hora de regular la conducta voluntaria, tiene dificultades a la hora de sopesar las consecuencias de lo que está haciendo. También, en ocasiones, el juego es pura adrenalina, es decir, muchos chavales lo hacen por la activación, por la emoción que representa. Si ellos esa activación la sienten como placentera, van a tener más ganas de volver a repetir esa conducta. También, pero bueno, están los sistemas también de serotoninérgicos, no vamos a entrar aquí porque esto ya es demasiado técnico, pero sí que tenemos que entender que aunque estamos hablando de adicciones no tóxicas, de adicciones comportamentales, también hay que tener en cuenta que hay determinados factores fisiológicos que están a la base también del problema y en ocasiones, como hemos comentado, son consecuencia del problema. Si nos vamos a la parte emocional, lo que encontramos es que dentro de los factores personales, pues a todos nos gustaría ganar dinero fácil. Esto es así de sencillo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el juego, tenemos unos procesos de condicionamiento. Tenemos el condicionamiento clásico, que es cuando nosotros asociamos determinados estímulos a determinadas conductas y cuando aparecen esos estímulos tendemos a repetir esas conductas. Por ejemplo, si estamos en un pub y estamos con nuestra pareja y hay un tipo de música determinada, si luego escuchamos en otro contexto esa música y esa conducta se ha repetido varias veces, hemos ido varias veces al pub, siempre ha coincidido con esa música, cuando escuchamos esa música, inmediatamente nos va a venir a la cabeza que hemos estado en el pub con nuestra pareja. Pues aquí es lo mismo. Si nosotros estamos ante unos estímulos que nos recuerdan el juego, ya sea la presencia del móvil, ya sea el sonido a lo mejor de una máquina de apuestas deportivas, lo que va a ocurrir es que se van a despertar esas ganas de jugar porque se ha asociado el jugar con esos estímulos. Aparte de que, como también hemos visto, bueno, pues se juega porque hay una recompensa económica, comillas, comillas, ahora veremos esto de la recompensa porque no siempre se gana, evidentemente, por eso aparece también el problema adictivo, pero también aparece un fenómeno que es el intentar eludir, evitar los estados emocionales que son negativos. Y además, nuestros jóvenes, sobre todo, lo que hace que las personas, que ellos, ellas, se queden enganchados o enganchadas, es sobre todo que lo interpretan como una actividad de ocio, de diversión muy, pero muy alejada de lo que puede representar un problema adictivo. Pero de todos es conocido que la adolescencia es una etapa de cambio, es una etapa de transformación, es una etapa donde la impulsividad está ahí, donde además buscan emociones, buscan sensaciones novedosas, sensaciones que tengan además una intensidad muy grande y aunque tengan que poner en riesgo, ¿no? Pues a lo mejor pues su propia vida o tengan que poner en riesgo alguna relación o tengan que poner en riesgo los estudios. Pero donde el grupo de iguales también es muy importante en la adolescencia, es decir, en la adolescencia el sentirse integrado, porque estos cambios físicos, estos cambios emocionales hacen que, bueno, sobre todo los adolescentes, se quieran sentir queridos, quieran pertenecer a un grupo y el pertenecer a un grupo lo que hace es que copien las conductas que hacen, el aprendizaje vicario que tienen aquí. No solamente aprendemos de nuestra experiencia, sino que también estamos aprendiendo de lo que los demás hacen. Y otros de los factores que están influyendo en nuestra juventud pues son la dificultad para regular las emociones, porque pues están aprendiendo todavía, creen que lo saben todo, pero en ocasiones pues todavía no saben, ¿no?, cómo aceptar esos cambios físicos, esos cambios emocionales, juegan un poquito a querer ser mayores, creen que saben más que los adultos o que los padres.
Y lo que también nos estamos encontrando es que hay unos factores también familiares que están influyendo en cualquier persona. Si esos adolescentes, hemos comentado que si un adolescente se relaciona con un grupo de iguales que hacen la misma conducta, tenderá a repetir esa conducta por sentirse aceptado, porque va buscando la aprobación y va buscando la aceptación, y sobre todo si tienen baja autoestima. Pero en cuanto a los factores familiares, también lo que estamos encontrando es que en aquellas familias que hay poca cohesión, poca integración familiar, en aquellas familias que se mueven por la gratificación inmediata, en aquellas familias donde no se planifican gastos, es mucho más fácil que en un momento dado los jóvenes acaben teniendo problemas con el juego. Y ya no digamos si además están viendo que sus padres o sus abuelos o sus tíos están jugando, igual que pasa cuando están con el grupo de iguales. Es más fácil que si nosotros vemos que nuestros padres están haciendo una actividad, tendamos a llevar a cabo esa actividad. La familia como factor protector, como factor de prevención, es fundamental. Yo no les quiero llenar la cabeza con datos, pero hay un estudio muy bueno, de Arcaya y colaboradores, en el que se estudió familias que tenían una baja integración familiar, una media integración familiar y una integración familiar muy alta. Es decir, familias donde la cohesión, la alta integración familiar, son familias donde hay un nivel de cohesión muy grande, donde hay un sentido de pertenencia a la familia, donde se resuelven los problemas, donde se hablan de las emociones, donde uno se siente realmente arropado por el resto de miembros de la familia, mientras que una baja cohesión familiar o integración familiar es todo lo contrario, es decir, se llega al extremo, son discusiones, no se colabora, no se expresan sentimientos. Entonces, en este estudio, solo a modo de ejemplo, se encontró que aquellas personas que tenían una integración media respecto a las que tenían una integración alta, la probabilidad de que hubieran jugado alguna vez en la vida era de un 19%. Pero cuando se comparaba las familias que tenían una baja integración con las que tenían una alta integración, la probabilidad de que algún miembro de la familia jugara, y esto es muy importante de cara a los jóvenes, la probabilidad aumentaba en un 32%. Pero cuando además esos datos que estudiaron Arcaya y colaboradores se ponen a la luz qué pasa con la dependencia al juego, se encontró que las personas que tienen una baja integración familiar frente a una alta tienen un 65% más de probabilidades de desarrollar una dependencia con el juego, y los que tienen una media integración respecto al alta, un 32%. Al punto de que la familia es muy importante, porque puede ser tanto un factor protector como un factor de riesgo para que nuestros jóvenes estén desarrollando conductas adictivas. Pero claro, ahí no acaba el problema. No es que un joven busque emociones, no es que a lo mejor sea impulsivo, es que nos estamos encontrando también con unos factores socioambientales. Dentro de los factores socioambientales, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora con el mundo del juego? Ha habido una accesibilidad tremenda, una permisividad tremenda. Las leyes, afortunadamente, en 2020 se aprobó la Ley de Ordenación del Juego y Prevención del Juego en la Comunidad Valenciana. En otras comunidades también están mirándolo. Pero hasta hace nada, hasta el confinamiento, había una publicidad en televisión, en medios de comunicación voraz, bestial, en todos los aspectos. Es decir, pues famosos, futbolistas promocionando, dando bonos para que nuestros adolescentes jugaran. Entonces, claro, en un mundo materialista, porque no olvidemos que también hay una influencia de youtubers, de influencers. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo en ocasiones? Dinero fácil. El pensar que se va a obtener un dinero fácil, porque vivimos en una sociedad muy materialista, a veces muy alejada de valores como puedan ser la cooperación o solidaridad en algunos casos. Y todo eso, si no va acompañado de una legislación que haga que definitivamente podamos ayudar a nuestros hijos, porque lo que no puede ser es que tengamos al lado de un colegio una casa de apuestas deportivas. No puede ser.
Sí que es cierto que la normativa ahora dice que tiene que estar a 500 metros el salón de juego del centro educativo y que tiene que haber una distancia entre el centro educativo y entre un salón de juego y otro salón de juego de 800 metros. Sí que se dice que la publicidad del juego solamente puede ser de 1 a 5 de la madrugada, que no puede promocionarse en las camisetas de deportistas ni que los famosos lo pueden hacer, pero eso ha sido de 2020 ahora. Pero además, ¿qué nos ha pasado de 2020 ahora? La pandemia. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido ahí? Que es que el juego presencial está bajando. Pero ¿y qué pasa con el juego online? Porque las leyes van muy encaminadas a lo que es la prevención del juego presencial, pero sin embargo no se está teniendo en cuenta qué es lo que nos está sucediendo con el juego online. Pero en cualquier caso, aunque ustedes me vean muy seria, pero es que es para enfadarse. Y se lo digo de verdad. Nosotros llevamos muchísimo tiempo tratando el problema del juego, afortunadamente, ¿no? Bueno, pues también los organismos oficiales se van haciendo más eco de esta situación, pero cuidado, porque ahora nos vamos a encontrar con las criptomonedas y con los juegos play to earn, que ahora les explicaré. Si no tenemos bastante, al final intentamos acotar por un lado, da igual, es que nos sale por otro. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante esta charla, esta webinar, para tomar conciencia del problema y que empecemos a intervenir ya antes de que nos vuelva a suceder lo mismo que nos está pasando con el juego. Dentro de lo que es el juego, también hay que tener en cuenta que todos los juegos no tienen el mismo potencial adictivo. ¿Qué juegos son los que tienen el potencial adictivo más elevado? Pues ahí lo tienen a nivel presencial y online, pues el bingo, las cartas, la ruleta, las apuestas deportivas y las máquinas tragaperras. ¿Qué les pasa a estos juegos, no? Nos preguntaríamos, ¿por qué tienen ese potencial adictivo tan elevado? Bueno, pues los juegos que tienen el potencial adictivo más elevado son aquellos en los que el intervalo entre que nosotros hacemos la apuesta y sabemos si esa apuesta ha sido premiada o no es más cortito. No es lo mismo, por ejemplo, que compremos un cupón de la 11 a las 9 de la mañana, porque hasta las 9:30 más o menos de la noche no sabemos si ha salido premiado o no. Sin embargo, en los rascas el potencial adictivo es mayor porque inmediatamente sabemos si ese rasca lleva un premio o no lleva un premio. No es lo mismo comprar un décimo de lotería para el 22 de diciembre en Navidad que hacer una apuesta deportiva. Porque además antes teníamos las quinielas, que era 1x2, ¿no? Los 15 resultados, el pleno al 15, pues gana, empata o pierde un equipo. Pero ahora nos estamos encontrando eso, es que podemos hacer apuestas en tiempo real. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero es que podemos decir quién gana en la primera parte, quién gana en la segunda, quién va a marcar el gol, cuántos corners van a haber, qué diferencia de goles van a haber. Hasta el último segundo de partido se puede estar haciendo una apuesta. Entonces, bueno, pues las máquinas tragaperras también hay una inmediatez. Metemos la monedita y en un momento ya sabemos si esa jugada ha salido premiada o no. Pero además nos estamos encontrando, como les comentaba, el nivel de activación. Es que estos juegos, claro, si yo inmediatamente sé si voy a ganar o voy a perder, mi nivel de activación va a ser mayor a nivel fisiológico. Y si ese nivel de activación yo lo siento como placentero, como ahora luego veremos, abrimos una lootbox, una caja sorpresa dentro de un videojuego, hay más posibilidad de que nos quedemos atrapados. Y otro de los factores muy importantes es la apreciación de la habilidad personal. Es que hay una distorsión cognitiva en las personas que juegan y en nuestros jovencitos, porque ¿qué es lo que piensan cuando están jugando? Que cuando ganan es gracias a ellos y cuando pierden se debe a factores externos, pero es que piensan que si conocen el mundo del deporte, por ejemplo, en las apuestas deportivas, que es uno de los juegos que más, como han visto, está atrapando a los jóvenes, es yo sigo el deporte, a mí me gusta el deporte, yo conozco la estadística, conozco la probabilidad, voy a tener más posibilidades de ganar. Y esto es un verdadero problema. Porque además es que piensan que no hay azar, no interpretan que estos juegos son de azar. Y cuando estamos hablando de los salones de juego, bueno, el juego online ya lo hemos comentado, es que además uno lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer en el patio del colegio, lo puede hacer con los amigos, entonces hay un anonimato.
se puede hacer las 24 horas al día. Pero ¿qué pasa con los salones de juego? Que se han convertido en centros de socialización. Antes la gente, los chavales, se iban al parque pues a fumar porros, a beber, y ahora nos encontramos que se van a salones de juego. Con la pandemia ha cambiado esto, porque al tener que estar en casa, muchos jovencitos se nos han ido al juego online, se nos han ido a los videojuegos y se nos han ido a las series. Pero en los salones de juego es un lugar de encuentro, es un lugar de socialización, están con los amigos, están siguiendo el deporte, las bebidas son muy, muy baratas. Y entonces, bueno, son reclamos, son cebos, son anzuelos para que piquen en un momento dado. Yo, por ejemplo, trabajo en pleno centro de Valencia, y entonces un salón de juego, entra y diviértete, entra y gana. No, es que no es así, estaríamos todos dando vueltas ahí en algo giratorio, entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos. Eso no funciona de esa manera. Por tanto, ya tenemos muy claro lo que es en un determinado momento la adicción a los juegos, y tenemos muy claro, espero estar transmitiéndolo bien, los factores que están desencadenando estas adicciones, que se repiten en el resto de problemas que vamos a ver. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo. A ver, las criptomonedas, la adicción al trading, la adicción a la bolsa, ¿esto qué es? Nos preguntaremos, ¿es una ludopatía? Pues sí, es una ludopatía, es exactamente igual. Porque en el juego, en las apuestas deportivas o en cualquier juego, si nosotros ganamos, nos vamos a sentir muy bien y vamos a pensar que vamos a continuar ganando más dinero. Pero ¿cuándo empieza el problema? Cuando empezamos a tener pérdidas y queremos recuperar ese dinero que hemos perdido. ¿Qué tiene que ver esto con la adicción a la bolsa y al trading? Nosotros ya llevamos durante años personas que se quedaron enganchadas a la bolsa, pero eran personas mayores, eran personas que, bueno, pues era como un goteo, no era algo representativo, no era significativo. Había personas que tenían ese problema, pero la prevalencia era muy bajita. En 2008, lo que nos encontramos en nuestro centro es que ustedes recordarán que hay una crisis tremenda. Entonces el mercado inmobiliario cae, el valor del dinero era cero, ahora parece que está subiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues buscaron a ver cómo se podía obtener rentabilidad, y personas que tenían muy poquitos conocimientos financieros empezaron a meterse en la bolsa, desarrollando una adicción, porque empieza de la misma manera, es decir, una fase de ganancias. Yo gano, ya sea en bolsa, ya sea en apuestas deportivas, quiero ganar ese dinero, y si pierdo lo quiero recuperar. Pero ya en 2009, Satoshi Nakamoto, que no se sabe quién es, no se sabe si este proyecto está auspiciado para varias personas, si es una persona, es decir, continúa siendo una persona anónima, crea el Bitcoin. Le sonará, ¿verdad? Bitcoin, Cardano, Ethereum. Bueno, pues, ¿qué pasa con las criptomonedas? Y es muy importante que ustedes, por favor, lo conozcan, porque va a ser una de las adicciones a las que nos vamos a enfrentar, y sobre todo con nuestros jóvenes. Las criptomonedas es una moneda virtual, es decir, no tiene un soporte físico. Un euro puede ser una moneda o puede ser un billete, pero sin embargo no es algo que sea tangible. Pero además no depende de bancos ni depende de instituciones, es algo descentralizado. ¿Para qué sirven las criptomonedas, esas monedas digitales? Algunas empresas dejan pagar con criptomonedas, también para blanquear dinero, porque el tema del cripto ahora, como veremos, el blockchain, pues garantiza, ¿no?, sobre todo que no haya hackeos, pero también garantiza el anonimato de las personas, pero para especular. Porque ¿cuál es la diferencia entre invertir en bolsa, invertir en un producto financiero, invertir en criptomonedas o especular? La diferencia está en que cuando se hace una inversión no se mete el 20%, solamente se invierte el 20% del capital ahorrado que no se necesite en 2 o 3 años, pero hay un análisis racional, un análisis muy frío, es decir, por ejemplo, pues aceptamos ganar un 5% o perder un 5%, pero ahí se para, no continuamos. Pero si nuestros jóvenes se están metiendo en criptomonedas de una forma muy fácil, muy fácil, muy fácil, ¿qué es lo que les pasa? Jóvenes y no tan jóvenes, pues creen que han descubierto el chocolate del oro.
creen que de una manera u otra van a poder repetir esas ganancias. Y eso no es así, porque además se meten en una espiral muy rápida de querer recuperar ese dinero, de no asumir la pérdida, pero como decíamos antes con las apuestas deportivas, pensando además que tienen conocimientos financieros y que eso es lo que está haciendo que puedan ganar. Nosotros en la consulta estamos viendo cada vez más jovencitos y no tan jovencitos que están viniendo por adicción a las criptomonedas, pero también hay otro factor que tenemos que tener en cuenta como profesionales y como padres, que es estar atentos, porque muchos jóvenes están desplazando la adicción. Los que trabajan dentro del sistema sanitario lo conocen muy bien. Es decir, cuando abordamos una adicción, no solamente hay que controlar esa adicción, sino que tenemos que intentar que no se desplace esa adicción a otros juegos, a otras conductas adictivas o a otras sustancias. Bueno, pues lo que estamos encontrando es que empieza a haber una sustitución y un desplazamiento, tanto en las personas que ya están en tratamiento, como en aquellas personas que a lo mejor pues hacían apuestas deportivas y están viendo en el mundo cripto pues una posibilidad de ganar un montón de dinero. Además, dentro del sistema de las criptomonedas, que también se utiliza en los juegos Play to Earn, tenemos lo que es el blockchain. Ahora yo les voy a poner un vídeo, porque seguro que lo van a explicar mejor que en el vídeo, sobre todo porque pues es más gráfico. Pero el sistema blockchain, sobre todo, lo que permite es un sistema de cifrado que lo que hace es pues, regular la generación de las unidades monetarias, pero también verificar la transferencia de fondos. Es decir, es un sistema muy difícil de hackear. Y este sistema también lo tenemos que empezar a conocer, porque estas cosas es un sistema de bloques. Tenemos que empezar a saber qué es lo que está ocurriendo. Si nosotros no entendemos un problema, no sabemos cómo funciona, no vamos a poder intervenir ni vamos a poder prevenir. Y además el valor de una criptomoneda es que depende del interés, de la oferta y la demanda que tengan los usuarios. El Bitcoin, que era una moneda por excelencia, llegó a más de 50.000 euros. Y actualmente, esta mañana lo he visto, me imagino que habrá bajado, porque tiene una volatilidad tremenda. De una hora a otra, el precio puede haber cambiado muchísimo, tanto a la alza como a la baja, pero ya lleva muchas semanas que el Bitcoin está en torno a unos 19.000 euros. Imagínense los que han invertido 50.000 euros. Yo llevo un chaval en la consulta que invirtió en Cardano, es otra criptomoneda, la compró casi a 3 euros y ahora está a 0,47 céntimos. Incluso ha bajado días anteriores un poco más. Por tanto, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque se pierde dinero en las apuestas deportivas, se pierde dinero en las criptomonedas y se pierde dinero también en los videojuegos, que a continuación hablaremos. Entonces les voy a poner un vídeo para que vean un poquito en qué consiste este sistema blockchain. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente. Y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres. Incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces. Los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera,
Y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por dos cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por dos motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema, solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 Bitcoins. Un botín nada despreciable, teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale, en estos momentos, $10.500. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. Pues, como han visto, el sistema de blockchain lo tenemos que entender porque lo que nos estamos encontrando con las personas jóvenes que se están metiendo en este mundo es que, igual que recuerdan cuando hemos hablado del juego había factores personales, familiares y socioambientales, pues nos estamos encontrando que a nivel personal son los mismos, hay una búsqueda de emociones, hay una impulsividad, una creencia errónea en el dinero fácil, la presión del grupo, porque ya no solamente en jóvenes, yo dentro de lo que es a lo mejor pues mis amistades ya parece bastante, ¿no?, habitual el estar hablando, e inclusive de nuevo estamos viendo cómo equipos deportivos están llevando ya en sus camisetas plataformas para invertir. Lo mismo que nos estábamos encontrando cuando se estaban promocionando pues casinos virtuales. Pero además tenemos que valorar que todo esto está acompañado de influencers, de youtubers, es decir, hay una información en internet, plataformas para ver si en un momento dado pues se puede ganar un dinero fácil, porque los influencers, los youtubers, de una forma u otra están promocionando este tipo de negocio. Claro, a ellos les pagan, a ellos les da igual que luego las personas se arruinen. Pero realmente también en las apuestas deportivas nos estamos encontrando con los tipsters, es decir, estas personas a las que se les paga para que nos den un resultado o un pronóstico, y también en los eSports hay que tener mucho cuidado, es decir, estamos hablando de que nadie sabe lo que va a pasar con el mundo cripto, nadie sabe lo que va a pasar con una apuesta deportiva, y nuestros jóvenes ya no solamente se están gastando dinero, sino que además están pagando también a gente para que les haga pronósticos en las apuestas deportivas o pronósticos en los eSports. Entonces, dentro de lo que es el blockchain estamos con las mismas. Hay un porcentaje mayor pues, de hombres que de mujeres, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado, hay que coger los datos con pinzas, porque cuando estamos hablando en un momento dado de que son más hombres que mujeres, también hay mujeres que lo están haciendo, pero hay una diferencia, los hombres lo dicen más y las mujeres buscan más asesoramiento.
Yo estuve en un programa de radio y me comentaba un broker, ¿no? Una persona que se dedicaba a estas finanzas, que había mujeres, pero lo que pasa es que los hombres como que lo hacen más por libre, la mujer busca más asesoramiento, pero que es como un poquito más prudente a la hora de decirlo. Pero también si están viendo, bueno, el 55% están entre 26 y 45 años, pero no hay un porcentaje tampoco nada desdeñable de un 16% de menores de 25 años que están jugando. Y ahora vamos a ir al tema de los videojuegos. Bueno, pues dentro de los videojuegos no nos vamos a extender demasiado en criterios diagnósticos, pero sí que también es importante considerar que por primera vez la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí que considera el trastorno de los videojuegos, tanto en línea como fuera de línea. Sin embargo, la Asociación Americana de Psiquiatría lo considera como una alteración que necesita más estudio, pero todavía no lo considera como un trastorno adictivo, a diferencia de lo que la OMS nos dice. Dentro de lo que son el tema de videojuegos, no vamos a extendernos demasiado en las gráficas, pero lo que sí que nos estamos encontrando es que hay que diferenciar lo que es la persona que juega videojuegos. Los eSports son los deportes electrónicos, es decir, son torneos donde se pueden estar haciendo apuestas dentro del torneo y, bueno, pues tenemos esos grandes bloques, es decir, por un lado, los videojuegos, yo participo en el videojuego, los eSports, donde puedo pertenecer a un equipo que esté compitiendo o puedo ver cómo lo hacen o sencillamente, pues a través de plataformas como Twitch, estar viendo en un momento dado cómo los demás están jugando. ¿Qué nos encontramos con el tema de los videojuegos? Pues ventajas e inconvenientes. Solamente por resumir algunas de ellas, a ver, pues los videojuegos indudablemente, pues la coordinación oculomanual la mejoran también los reflejos, mejoran también la atención, la concentración e inclusive pueden tener una utilidad pedagógica muy importante. Por ejemplo, también son una actividad distractora. Podemos estar pues, en un tratamiento, por ejemplo, de diálisis o un niño que está ingresado y entonces, bueno, pues el videojuego le sirve un poquito para distraerse. Pero no está exento de problemas. Es como todo, ¿no? Depende del uso que nosotros le damos al videojuego, depende del uso que nosotros estamos haciendo de las criptomonedas, puede ser la conducta beneficiosa o puede ser perjudicial. Si nos estamos aislando de la realidad, si estamos viviendo en un mundo de fantasía, si no sabemos controlar esa conducta, si además no estamos viendo el contenido, ¿no? de los juegos, porque algunos juegos pueden ser muy violentos, pueden tener un carácter xenófobo, un carácter sexista, es decir, había un juego que era para niños y unos avatares estaban violando a una niña, a un avatar que era una niña de 7 años. Bueno, pues esto lo denuncia una madre, pero si no lo denuncia una madre, pues a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, dentro del mundo de los videojuegos, lo que nos estamos encontrando es que hay diferentes motivaciones, como nos dice Fuster y colaboradores. Es decir, ¿qué motivaciones nos encontramos sobre todo en los juegos en línea multijugador? Pues nos encontramos que hay unas motivaciones que pueden estar asociadas con un juego adaptativo, como pueda ser pues, la socialización y la exploración, es decir, aquellos chavales o chavalas que utilizan el videojuego pues, para relacionarse con otros, para entablar amistades, para apoyarse recíprocamente, o que lo que les gusta pues, es explorar, ¿no? La aventura que hay dentro del videojuego. Pero, sin embargo, cuando hay otro tipo de motivaciones, que es la motivación de logro y la disociación, el juego se puede convertir en tremendamente peligroso. Porque si la motivación de logro es que queremos ser muy competitivos, queremos ser los mejores, queremos ser dominantes y líderes, pero además estamos utilizando el videojuego para escapar de estados emocionales que son negativos, pues ahí ya el juego tiene muchas más posibilidades de convertirse en algo problemático. Los videojuegos, al igual que la adicción a las criptomonedas, al igual que los juegos de azar, bueno, pues también generan muchísimos problemas en todas las áreas. Cuando estamos jugando a juegos de azar, cuando estamos utilizando videojuegos donde hay dinero, hay problemas también económicos, porque los chavales a veces utilizan la tarjeta de crédito de sus padres, como ahora vamos a ver a continuación.
A veces también malvenden objetos o móviles sin el conocimiento de la familia, pero se produce un aislamiento. Tanto con la familia como con el resto de amigos, se dejan de realizar otras actividades, hay una bajada en el rendimiento económico, en ocasiones suponen pues, un escape de la realidad. Es lo que hemos visto, Fuster nos lo estaba diciendo, que si una persona tiene una sensación de dominio, pero además otro de los factores es que está escapando de un estado emocional displacentero, lo que nosotros ahí nos estamos encontrando es que estos chavales, bueno, pues tienen mucha más posibilidad de tener problemas. Y al igual que ocurre con las redes sociales, es que confunden que el estar jugando con una persona que está en la otra parte del mundo, eso es su amigo, eso no es su amigo, es una persona que está jugando con ellos, sencillamente. Pero además creen que se están comunicando, es decir, imagínense que les digo al suelo, arriba, a la derecha. Bueno, eso no es comunicación. Sin embargo, ellos sí que interpretan que en ese momento se están comunicando. ¿Qué es lo que nos encontramos? Porque una de las claves de la webinar de hoy es ¿qué pasa con el mundo del juego? Ya lo hemos visto, es decir, de cuando empezaron a haber máquinas tragaperras, apuestas deportivas, nos hemos metido en el juego online, ahora nos estamos metiendo en las criptomonedas. ¿Qué pasa con los videojuegos? Bueno, los videojuegos no nos vamos a detener. En 1972 el primer videojuego fue Pong, que era como una especie de ping-pong, pero se ha ido transformando, continuamente transformando, atrapando con sistemas gráficos, con formas de jugar que son más interactivas, hasta que hemos llegado a los juegos Play to Earn, que vamos a ver lo que son. Aquí, tienen una diapositiva de la cantidad enorme de videojuegos que hay en la actualidad y de todo tipo, pero también hay videojuegos que son educativos, por ejemplo, pues para desarrollar la memoria. Por eso decimos que no hay que estar demonizando absolutamente nada. Pero para hacer un breve repaso a lo que son los videojuegos, vamos a diferenciar diferentes tipos de juego. Uno son los juegos premium. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros compramos el videojuego y ya está, ¿vale? ¿Qué vale? 50 euros, lo que sea, lo pagamos y ya tenemos el videojuego. Pero ¿qué sucede en estos juegos? ¿Dónde está además el peligro? Ya no solamente porque están preparados para atrapar con esa estimulación visual, esa estimulación sonora, que también se pueden pagar cosas dentro del videojuego, se pueden hacer suscripciones. Por ejemplo, hay juegos, ¿no?, donde se paga una suscripción mensual para poder tener el juego. Pero tanto cuando compramos el juego como cuando hacemos una suscripción podemos estar pagando elementos cosméticos, como por ejemplo el Fortnite, pues un traje, un adorno para el arma. Esto no nos ayuda a progresar en el juego, pero ya estamos gastando dinero, es decir, ya nuestros hijos están gastando dinero ahí. Luego hay otras modalidades de juego, que son los juegos que son free to play. ¿Qué quiere decir esto? Que son gratuitos. Nosotros descargamos el juego, pero no son gratuitos, no nos engañemos. Si queremos avanzar en el juego, hay diferentes modalidades, como el pay to win, pay to fast, pay to progress. Lo que se hace es comprar elementos del juego que nos permiten progresar más rápidamente o que a lo mejor no están disponibles para otros jugadores. Aquí ya nos estamos encontrando un problema, porque ya no solamente es un divertimento, es que además se están pagando. Entonces, ¿cómo se consigue esto? O bien con cajas sorpresas, donde uno no sabe lo que es como un paquete de cromos de los de antes, ¿no?, que no sabemos lo que está dentro del paquete, o sabemos previamente lo que vamos a comprar. Las cajas sorpresas o cofres de recompensa se llaman loot boxes, pero es muy parecido a una ludopatía, es decir, en una máquina tragaperras nosotros ponemos un dinero y queremos tener una recompensa económica. ¿Qué hacen? Compran un cofre que no se sabe lo que contiene el cofre y entonces ahí el niño, sobre todo cuando es más pequeño, tiene una activación y una estimulación muy grande. Y entonces, si sale lo que espera, va a tener un subido muy grande, pero si no sale lo que espera, va a continuar invirtiendo hasta que salga su personaje. Por tanto, estamos hablando de que esto es muy peligroso,
Solamente Bélgica es un país donde ha eliminado las loot boxes dentro de los videojuegos. Se está intentando en España, creo que actualmente hay un anteproyecto de ley. Pero además, ¿dónde estamos llegando? Pues verán, esto no acaba ahí. Tenemos los juegos Play to Earn. ¿Qué son los juegos Play to Earn? Nos preguntaremos, pues, la tormenta perfecta. Es increíble lo que está pasando con el mundo de los videojuegos y es muy importante que ustedes conozcan a qué nos referimos. Ya no es jugar para divertirnos, ya no es que pongamos dinero para avanzar más en el juego o tengamos que pagar una suscripción. Es que estamos hablando de que se está uniendo el videojuego con las criptomonedas, pero se está haciendo creer que si jugamos vamos a ganar dinero. Y esto es un problema muy importante, porque muchos chavales empiezan a ver que esto, el invertir en criptomonedas, el estar jugando en los juegos Play to Earn es un trabajo, porque además Play to Earn es jugar para ganar. La dinámica del juego, de los juegos, el Axie Infinity ha sido, ¿no?, el hito dentro de estos juegos, pero es muy sencillita. Voy a intentar sintetizar, es decir, nosotros para poder jugar esos juegos necesitamos un token. El token es una criptomoneda dentro del juego, que puede ser una criptomoneda que ya exista o una criptomoneda propia del juego. Bueno, pues depositamos un dinero, compramos los tokens, la criptomoneda con la que opera ese juego, y con esa criptomoneda, ese token, compramos NFTs. Tokens no fungibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginémonos que es un juego, pues eso, de aliens, pues naves espaciales. En el Axie Infinity, pues mascotas. O en The Race, que es un juego de caballos, pues compramos caballos. Dependiendo del dinero que invertamos, vamos a tener mejores tokens que nos van a permitir ganar. Y si ganamos, la recompensa que recibimos es en el token. Y el token, ¿qué pasaba con las criptomonedas? ¿Lo recuerdan? La volatilidad que puede subir o que puede bajar. Con lo cual ya no se está jugando por diversión. Es que además se está jugando por ganar dinero, pero es que además cuesta dinero. Y además puede ser que haya proyectos que se vengan abajo, se hayan invertido dinero en token y ese token desaparezca y se pierda todo el dinero. Por tanto, tenemos que saber y tenemos que tener muy claro que esos NFTs, que esos tokens, esos muñequitos del juego, sí, se pueden intercambiar, se pueden vender, inclusive hay gente que beca, sobre todo en los países más pobres. A lo mejor 300 euros aquí es algo relativo, pero es que en los países que tienen economías más precarias hay muchas personas que están jugando a estos juegos porque a lo mejor sacan $200, pero es que los otros se están llevando una comisión porque están alquilando los muñequitos para jugar en esos juegos, las naves espaciales, los caballos a otras personas. Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque esto es un problema muy grave y es un problema muy serio en los juegos Play to Earn. Y ya pasamos por último a, también hay que tener en cuenta, ¿no? Solamente lo digo porque ya vamos a pasar al tema de la prevención, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es en los juegos Play to Earn y en los videojuegos, que cuidado con Twitch. O sea, yo no sé si ustedes lo conocen, pero Twitch es una plataforma de retransmisiones en directo. Es una plataforma en la que, sobre todo, nuestros jóvenes están viendo a gamers, a gente que está jugando, pero también se están haciendo inversiones, con lo cual muchísimo cuidado. Twitch es una plataforma de retransmisiones en directo. Entonces hay un streamer que, bueno, pues está jugando o está hablando de un videojuego. ¿Y qué nos tenemos aquí? Que también nuestros jóvenes invierten dinero. ¿Por qué? Porque por un lado está el tema de que pueden acceder gratuitamente, entre comillas, pueden ser seguidores, pero también pueden ser suscriptores. Si son suscriptores, la suscripción de cada canal va de 5 a $25 o euros al mes. Pero además es que lo que nosotros nos estamos encontrando ahí es que, igual que decíamos que la presión del grupo de iguales es muy importante, se crea una comunidad dentro de esa plataforma
Entonces nos estamos encontrando a los jovencitos y jovencitas que están ahí metidos en Twitch, que tienen una comunidad con una jerga propia. Eso también hace que el potencial adictivo de Twitch relacionado con el tema de los videojuegos esté en aumento. Pero por si fuera poco, fíjense que yo me estoy poniendo muy seria, pero estas son cosas que tenemos que conocer. Lo que nosotros nos estamos encontrando además es que se pueden hacer donaciones, es decir, si yo doy una donación, bueno, si soy suscriptor, entonces tengo una serie de ventajas en el juego, un emoticono, o que a lo mejor, bueno, pues el streamer me haga una mención especial, pero también puedo hacer una donación al streamer. Esto es muy grave, porque estoy dando dinero a una persona. Pero además, al igual que pasa en la ludopatía, hay un sistema por puntos. Porque dentro de Twitch el streamer puede hacer, y bueno, la gente, los chavales, hacen predicciones. El streamer, por ejemplo, dice algo tan interesante como, me voy a comer la pizza entera. Y entonces los demás dicen, pues sí o no. O voy a ganar este juego y los demás dicen, pues sí o no. Bueno, pues ahí lo que nos encontramos en ese caso es que esos puntos es muy parecido a la ludopatía. Es decir, son puntos, pero pasan horas, horas, horas y horas haciendo predicciones para conseguir pues algún reconocimiento por parte del streamer. Por ejemplo, el que reúne una X cantidad de dinero, como decía de Gref, que es un streamer famoso, pues entonces puede jugar conmigo al Fortnite, una partida conmigo. Y ya por último, ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a ver qué pasa con la prevención. A ver, pues la prevención, como están viendo, tiene que ser personal, tiene que ser familiar, tiene que ser en la escuela y tiene que ser en la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? Bueno, pues indudablemente tenemos desde la escuela, desde la comunidad, desde la familia, tenemos que favorecer la comunicación, tenemos que enseñarles valores, tenemos que conseguir que aprendan a hacer otras actividades, a que no estén tan influenciables por el grupo de iguales, a que si tienen un problema lo comuniquen, a que sean asertivos, a que aprendan también, tenemos que fomentar la autoestima en los jóvenes, tenemos que fomentar la lectura, pero algo muy importante en toda la prevención es que los jóvenes, tanto si invertimos a nivel comunitario como académico, tienen que formar parte de esos planes de prevención. Es decir, nosotros tenemos que ir a donde están los jóvenes, a los puntos de encuentro, tenemos que saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que en un momento dado les gustaría hacer, por qué les están atrapando este tipo de actividades y hacer que también colaboren para poder diseñar unos planes de prevención que sean útiles para ellos, sobre todo. Porque también algo muy importante es que tenemos que ver la diferencia. A ver, se me ha bloqueado esto, perdón, a ver, aquí. Entre lo que es la prohibición y la elección personal. No se trata de prohibir, no se trata de prohibir. Se trata de generar unas actitudes, unos valores, de que sobre todo sepan diferenciar muy bien lo que ellos quieren, diferenciar lo que es una afición de lo que es una adicción, saber cuándo se les está yendo de las manos, que ellos sepan decir que no, que aprendan a controlar esa impulsividad, pero sobre todo que tengan una conducta muy sana y muy responsable con aquellas actividades que tienen un potencial adictivo muy elevado. Y no es prohibir, es crear una amalgama de actividades donde también desde la escuela se fomente también el hábito de estudio, se intenten resolver los problemas. En la escuela es necesaria una educación emocional, aulas de educación emocional, es importantísimo si queremos prevenir la salud mental de nuestros hijos y queremos prevenir también las adicciones. Porque además tenemos que fomentar la autoeficacia, tenemos también que enseñar a que se solucionen los problemas, a que no se escape de una determinada situación a través de un videojuego y nos queramos evadir de la realidad porque somos ese héroe que en un momento dado, bueno, pues está venciendo dentro del videojuego. Y dentro de la familia, no menos importante es que los padres tengan información, igual que los profesionales, ¿eh? Esto también es muy importante,
porque nosotros no, si no entendemos de las nuevas tecnologías, no entendemos de videojuegos, no consensuamos con nuestros hijos lo que nos está pasando, difícilmente, muy difícilmente, vamos a poder intervenir. Entonces hay que conocer las nuevas tecnologías, también hay que jugar con nuestros hijos a los videojuegos. Tenemos que también, el videojuego bien utilizado puede ser una forma de acercamiento a nuestros hijos, pero también significa tiempo, significa dedicar tiempo a nuestros hijos, significa que tenemos que compaginar el horario laboral con el horario familiar, significa que tenemos que ser modelos. Es decir, si nosotros estamos todo el día con el móvil, no podemos esperar que nuestros hijos no lo hagan. Si en un determinado momento nuestro sistema de valores es muy materialista, ya en la sociedad como en la familia, y lo estamos transmitiendo, no podemos esperar que nuestros hijos tampoco lo hagan. Y además es muy importante también que los padres pues consensúen con los hijos, no es imponer, es consensuar, por ejemplo, si hablamos de los videojuegos, los momentos en los que se puede jugar, pero también nos tenemos que preocupar, aunque nos tengamos que levantar a las 8 de la mañana un domingo, pues de que nuestros hijos a lo mejor hagan deportes y los tenemos que llevar al campo de fútbol. Entonces, estamos hablando de que la prevención tiene que ser por parte de todos los agentes involucrados en la sociedad. Y, por supuesto, en el ámbito comunitario, prestemos mucha atención también a las redes sociales, prestemos mucha atención. En Japón hay un problema tremendo con los videojuegos y no recuerdo la palabra exactamente, aparte de no sé japonés, pero dentro de lo que es el videojuego se metía el terapeuta para ayudar a la persona, al chaval, a desengancharse. Pero tenemos que plantearnos que tenemos que compartir con ellos, tenemos que llegar a ellos y que además a nivel comunitario tenemos que, desde un policía que ve que un menor de edad está entrando en un salón de juego, denunciar a ese salón de juego, dónde se reúnen los jóvenes, en asociaciones de vecinos, en ONGs, en clubes deportivos, tenemos que ir ahí para poder intervenir. Y además es muy importante también conocer los recursos, porque primero hay que dar información, es decir, la sociedad, la familia, si no entiende lo que es un problema adictivo, difícilmente lo va a detectar, pero difícilmente va a buscar ayuda, porque si ustedes recuerdan al inicio de la webinar de hoy, comentábamos que esto no es un vicio, que esto desgraciadamente es una enfermedad, que esto es un problema muy grave que tenemos que empezar a resolver entre todos. No es fácil, pero bueno, se van dando pasitos. El problema que nos encontramos es que los pasitos que se han dado con los juegos de azar, pues ahora estamos con el mismo perro con diferente collar, porque el mundo de los videojuegos ha evolucionado muchísimo. Fíjense que sobre todo los juegos más peligrosos son aquellos juegos donde se juega con otras personas también, es decir, los multiplayer. Ahí, ¿qué es lo que nos estamos encontrando en estos videojuegos? Que también es muy importante que ustedes los conozcan. Pues verán, son los Massively Multiplayer Online Role Playing Gamer. Aquí estamos encontrando que estos videojuegos, y tenemos que tener mucho cuidado los padres, atrapan muchísimo. Y atrapan muchísimo porque son juegos abiertos, no tienen un final definido como otro tipo de juegos, sino que las rutas de desarrollo argumental van cambiando. Pero es que además ese juego persiste, aunque los otros no estén jugando, continúa el juego. Y algo muy peligroso es que se están creando avatares, es decir, personajes con cualidades físicas y psicológicas que lo que están haciendo es que al final algunos chavales se crean más ese personaje ficticio que el mundo real y se muevan más en el mundo de la fantasía que en el mundo real. Pero fantasía también es pensar que uno va a vivir de las apuestas deportivas y fantasía también es pensar que vamos a poder vivir de las criptomonedas. Y bueno, yo solamente ya agradecerles que estén ahí. Ahora, si quieren, me pueden lanzar todas las preguntas que quieren. Espero haber cumplido los objetivos de la webinar de hoy, teniendo en cuenta que, como estamos viendo, pues hay muchas similitudes entre las adicciones tóxicas y no tóxicas. Es verdad que no nos metemos una sustancia. Es verdad que en algunas adicciones comportamentales el objetivo de tratamiento no puede ser la abstinencia total, pero sí que tenemos que saber que el problema de los juegos está evolucionando,
El problema de las criptomonedas lo tenemos ahí, el problema de los videojuegos cada vez es mayor y sobre todo que prevengamos. Y prevenir significa conocer. No podemos prevenir si no conocemos estos conceptos. Muchísimas gracias, Consuelo. Una de las partes malas del webinario es que los aplausos no se escuchan a la ponente, cada uno en su casa, pero bueno, estoy seguro que ha gustado a todos los participantes porque ha sido realmente interesante. Y te voy a hacer algunas preguntas que han ido llegando de los participantes. Una referida a la regulación. Tanto Dana sobre la regulación sobre la publicidad de los juegos y las apuestas y todo lo relacionado con lo que has mencionado. Tanto en Internet, donde la publicidad de juego, señala Dana, no está regulada, como presencialmente José Miguel dice que los salones de juego todavía quedan en la Comunidad Valenciana cerca de los colegios. Por lo tanto, pregunta si hay alguna moratoria para esos salones en la aplicación de la ley del juego, tanto online como presencial. Bueno, pues una interesante pregunta y una muy buena apreciación el ver que todavía tenemos salones de juego. A ver, la ley en la Comunidad Valenciana se aprobó en 2020. En todas las comunidades no tenemos las mismas leyes. Lo que sucede es que las licencias de juego que se estaban dando antes de esa ley eran de 9 años. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Que aunque la ley sale en el año 20, si por ejemplo hay un salón de juego, una casa de apuestas que todavía tiene 7 años en activo la licencia de juego, no tiene por qué cerrarla. Y algo que nos estamos encontrando también es los recursos que algunos empresarios de juego están intentando interponer y ahí veremos qué es lo que dicen los tribunales. Y algo también que llama la atención es que hasta que no se endurecieron las medidas, es decir, muchas familias salieron a la calle en su momento, hasta ese momento no se regulaba realmente en bastantes salones de juego que no fueran menores de edad los que estaban entrando. En cuanto a la publicidad del juego, nos encontramos que de 1 a 5 de la mañana no se puede hacer, que ya no pueden haber bonos, pero yo no voy a dar pistas en esta webinar, pero sí que quiero decirles que si un chaval quiere jugar a juegos donde se supone que tiene que tener una determinada edad o en casas de apuestas, hace triquiñuelas también si quiere para poder acceder al mundo del juego online y presencial. No voy a dar ninguna pista porque solamente ya faltaba eso, ¿no? Que demos pistas para que a lo mejor nuestros chavales se salten la normativa. Y con respecto al tema que no le he comentado, pero de las criptomonedas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está empezando a intervenir, pero de una forma muy light. Es decir, tenemos las criptosectas, es decir, en plataformas que están haciendo creer a nuestros jóvenes que van a ganar dinero y que además, pues como cualquier secta, les están separando de sus familias. La Comisión de Mercados y Valores nos comenta que no se puede incentivar a las personas a invertir en criptomonedas, pero vamos a ver. Si un equipo de fútbol lleva una plataforma de juego, aunque no diga directamente tú ves y juega, no nos vamos a engañar. Los jóvenes están emulando y están copiando a esos deportistas que son famosos. Sí, antes de seguir preguntando sobre las criptomonedas, sí que Marta me pregunta si puede hacer una valoración sobre TikTok. Si es bueno, malo, nocivo, positivo, en fin. Pues las cosas, si tenemos control, nada tiene por qué ser nocivo y negativo. El problema es que estamos hablando de que hay una potencialidad adictiva muy elevada en los videojuegos, en las apuestas deportivas y en las criptomonedas. Si nos metemos en criptomonedas, tenemos que tener un análisis muy racional, es decir, conocimientos, coherencia y sensatez. Y tenemos claro que nuestra juventud, como decía, no todos, pero se caracteriza por la impulsividad y por la búsqueda de emociones y porque quieren copiar los patrones de otros jovencitos que están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los sistemas de recompensa se activan a nivel cerebral. Es decir, si nosotros invertimos en criptomonedas, ganamos una apuesta deportiva o ganamos una partida en Fortnite,
Entonces lo que sucede es que tenemos un nivel de activación muy grande. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros ganamos un dinero, como en los juegos Play to Earn que he comentado, como en las criptomonedas, como en las apuestas deportivas, cualquier persona, ya no solamente los jóvenes, ¿a quién no le gusta el dinero fácil? Otra cosa es que exista, que si hubiera dinero fácil yo creo que todos nosotros a lo mejor estaríamos con criptomonedas o estaríamos haciendo apuestas deportivas. Pero el problema es que además de los mecanismos fisiológicos que están haciendo que esa conducta se tienda a repetir, estamos encontrando que hay unas ganancias y es muy difícil extinguir esas conductas porque hay un refuerzo intermitente, es decir, no siempre se pierde, la inmensa mayoría de veces se pierde, pero alguna vez se gana, pues ya la hemos liado. Es una conducta muy, muy, muy difícil de extinguir, el tema de las criptomonedas, pero si a eso le añadimos que no estamos haciendo un análisis racional, que no estamos haciendo una inversión a medio y largo plazo, sino que estamos especulando, queremos que de un día para otro ya tener una ganancia económica y la estamos consiguiendo, vamos a estar especulando continuamente, no vamos a poder dejar esa conducta, pero si perdemos dinero, vamos a continuar jugando porque necesitamos recuperar ese dinero. No sé si le he contestado, pero sobre todo es que tenemos que tener muchísimo control porque vivimos en una sociedad con un potencial adictivo muy elevado. Por tanto, no hay que ir en contra de las cosas, pero sí que tenemos que saber fomentar la autoestima, fomentar otras actividades de ocio, otras actividades de tiempo libre y también, bueno, pues centrarnos en otro tipo de valores que no tengan que ver con valores materialistas y que el prestigio social y personal esté asociado al dinero. Porque a diferencia de lo que ocurre con los juegos de azar, por ejemplo, no es lo mismo ver a una persona que está jugando a las máquinas tragaperras que a una persona que está en un casino. Se le considera a la persona que está en un casino como más chic, ¿no? Sin embargo, a la persona que invierte en criptomonedas es que se le está asociando un prestigio y un valor social que a lo mejor no tienen otros videojuegos, porque parece que es más inteligente, que pertenece a un mundo muy elitista, que además, bueno, pues tiene unos conocimientos financieros, por tanto tenemos que tener mucho cuidado. También te preguntaba por TikTok, has comentado Twitch, pues sobre TikTok, tu valoración. Bueno, pues como todo. A ver, el tema de TikTok y de otras redes sociales, Instagram, son a veces los contenidos. A ver, puede ser una forma de entretenerse los chavales, puede ser una forma de comunicación, pero lo que nos tenemos que plantear es cuánto tiempo se está dedicando a las redes sociales, pero también, yo no sé ustedes, pero a través de las redes sociales, cuando he hablado de la prevención comunitaria, es que podríamos utilizar las redes sociales para llegar a esos menores de edad. Pero ¿qué contenido se está haciendo en TikTok? Contenido son muy vacíos, como en Instagram. Y además se están mostrando siempre unos cuerpos perfectos, por ejemplo en Instagram, se está en un determinado momento pues hablando de vacaciones. Por otra parte en TikTok los contenidos, bueno, oye, pues son niños, pero hay que entender que, en fin, enseñar a pensar y a razonar, si hubiera otro tipo de contenidos, esas redes sociales podrían ser muy útiles. Un ratito de evasión está bien, pero realmente es que el contenido que hay normalmente no tiene nada que ver con la vida real, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Gracias, Consuelo. Pregunta Eva, como has comentado, el tema de la prevención, yo soy docente en la ESO y FP y sabemos que llegamos tarde a este tema, pero ¿cuándo crees que se debería abordar esta prevención, pensando en los cursos de primaria? Desde pequeños y desde todos los ámbitos, Eva. A ver, la educación emocional es necesaria en el área, en el aula, desde pequeño, desde reconocer las emociones. Fíjate, Eva, que estábamos comentando que a veces, bueno, pues se utiliza, ¿no?, el juego como una evasión de estados emocionales que puedan ser difíciles. Bueno, pues ya desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos, tanto en el aula, en la sociedad, como en la familia, a tener autoestima, a saber tomar sus propias decisiones, a controlar la impulsividad y sobre todo, pues el que tengan un propio criterio. El grupo de iguales, por supuesto que es muy importante, pero también tenemos que enseñar a que ellos sepan elegir qué tipo de actividades les gusta. Pero también tenemos que fomentar, ¿no?,
El valor del estudio, el valor del esfuerzo, eso también es muy importante que se esté fomentando en el aula, que haya comunicación, es decir, que si un chaval, por ejemplo, tiene problemas, tenga la confianza suficiente para ir a su padre, al tutor o a otro profesor y le esté explicando realmente lo que está ocurriendo. Sí. Otra persona que también se llama Eva pregunta respecto a las criptomonedas, ¿se espera algún tipo de regulación por parte de los bancos centrales respecto de los intermediarios? A ver, yo pienso que los bancos centrales, es una opinión personal, ¿eh? Quiero decir, ahí me alejo un poco como psicóloga especialista en clínica. A ver, a los bancos lo que les molesta es que están perdiendo su cuota de negocio. ¿Eso es lo que les molesta realmente? Es decir, porque en criptomonedas, por ejemplo, pues una transferencia de bastante dinero, pues a lo mejor cuesta 20 céntimos y en un banco nos cuesta mucho dinero. Yo, por ejemplo, estoy trabajando también con personas online de otras partes del mundo y un tercio de lo que están pagando se lo están quedando las comisiones bancarias. Un 10% se lo queda el banco de esa persona y un 10% el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé si en el futuro los bancos van a adoptar el sistema criptos, ya lo estáis viendo, ¿no? Están cerrando muchísimos bancos, casi todo es banca online, hay que pedir hora. Entonces, sobre todo, lo que les preocupa a los bancos es perder su cuota de mercado. Yo no sé si en el futuro ellos adoptarán un sistema parecido, ¿no?, al tema de las criptomonedas. Hasta ahora, además, las criptomonedas han sido opacas. Es decir, la gente que se metía no tenía ninguna obligación de declarar. Este año es la primera vez que el contribuyente tiene la obligación de declarar las criptomonedas, tanto las ganancias como las pérdidas. Muchas gracias, Consuelo. No sé si hay alguna pregunta más o incluso si algún participante desea hablar de viva voz. Tienen un icono de levantar la mano que les daríamos la palabra brevemente porque ya sí que quedan unos pocos minutos. Pero mientras que lo piensan, te hago una pregunta de Pablo que te ha llegado. Aunque se esté hablando de prevención, también sería interesante que pudiera comentar, aunque sea brevemente, cómo abordar con personas que ya son adictas y cómo conseguir que se den cuenta de la adicción. Magnífica pregunta, muy buena, muy buena. Bueno, pues a ver, hay que intentar motivar. Motivar no es convencer. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantearse? Sobre todo, no hay que atacar a la persona, hay que explicarle que tiene un problema que se le está yendo de las manos, que cree que controla, pero el rendimiento, por ejemplo, si estamos hablando de chavales, está bajando, ha dejado de hacer otras actividades, también tiene problemas del sueño, empieza a tener problemas también de obesidad, está inclusive, pues a lo mejor vendiendo objetos o propiedades personales como pueda ser un móvil, y que nos explique a qué cree que se debe que se están produciendo esos cambios. ¿Por qué de vez en cuando no puede dormir? ¿Por qué se siente nervioso? ¿Por qué se siente irritable? Y en base a ello, lo que hay que intentar poco a poco acercándole a que vea que realmente el uso que está haciendo de los juegos, ya sean videojuegos, ya sean apuestas deportivas, no lo está controlando porque cada vez está invirtiendo más tiempo, cada vez está invirtiendo más dinero y empieza a tener problemas en otras áreas de vida. Pero esto es un trabajo, sobre todo cuando se interviene, me ha encantado la pregunta, hay que motivar, es decir, hay que hacer conscientes, no hay que censurar, no hay que criticar, hay que hacerles ver que se están produciendo cambios en su vida y que esos cambios se deben a un mal uso que están haciendo de los videojuegos, de las criptos y de las apuestas deportivas. Y sobre todo que las cosas también tenemos que transmitir, ¿no? Que, bueno, pues el esfuerzo es muy importante. Tatiana, por su parte, incidiendo también en el tratamiento y más allá de la prevención comentada, pregunta cuál es la media de duración del tratamiento para superar adicciones comportamentales y si las familias participan en dichas sesiones. Sí, por supuesto. Esto ya sería tema de otra webinar, pero también una pregunta muy interesante. A ver, no hay ningún tratamiento psicológico de ningún problema psicológico que sea corto, ninguno. Todo también va a depender de la persona, pero normalmente entre medio año, 9 meses, una vez a la semana, más o menos medio año,
es muy difícil que una persona utilice menos tiempo a nivel terapéutico. Digo utilice menos tiempo porque somos nosotros, ¿no?, el director de orquesta, pero va a depender de qué otros problemas añadidos hay. Las adicciones con sustancias y sustancias son la punta del iceberg. Es decir, primero tenemos que controlar esa conducta, por supuesto, tiene que haber un control de estímulos, pero no podemos tener a la persona en una burbuja. Poco a poco la tenemos que ir exponiendo a situaciones de riesgo. Pero si hemos comentado que a lo mejor puede haber un problema de autoestima o hay un problema de comunicación familiar, también tenemos que intervenir ahí. Y como decíamos al inicio de la webinar, pueden haber recaídas, no necesariamente tienen por qué haber, y nunca se da un alta de golpe, es decir, pues a lo mejor entre 6 y 9 meses, que es una vez a la semana, luego poco a poco se van distanciando las consultas. Y también muy interesante, el papel de la familia. El papel de la familia es fundamental si queremos ayudar a una persona con un problema adictivo. Por un lado, porque la familia también necesita apoyo y necesita asesoramiento. Y porque las familias, cuando llegan a nuestra consulta, están desbordadas, no saben qué hacer, están en una situación límite. Y entonces es muy importante, por un lado, rebajar ese nivel que a veces, hasta los familiares, a veces se pueden llegar a sentir culpables. Yo, por ejemplo, esta mañana llevaba a una madre por primera vez, estaba con su hijo y decía, es que la culpa es mía porque no supe detectarlo. La culpa no es suya. Evidentemente, tenemos también que ayudar a esa madre para que entienda que esto es un problema adictivo, que es un problema muy complejo, que tiene solución y que ni su hijo ni ella son culpables. Su hijo es responsable de salir del problema, pero ella no es culpable de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Consuelo. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención antes de poder dar por concluido esta sesión. Tienen unos segundos para ver si se animan a hacer llegar alguna pregunta más. Bueno, pues sin más, darte de nuevo las gracias. A ver, creo que... Sí, mira. Estupendo, venga, Nicolás, una más. Nicolás pregunta si en la intervención con adolescentes por abuso de videojuegos piensa que está más indicada la retirada del estímulo o la regulación del mismo. Ambas cosas son necesarias. A ver, de todas maneras, a ver, Pablo, repíteme un poco la pregunta porque es que la primera parte la he entendido un poco mal. Es Sí. la regulación y la otra... En la intervención con adolescentes por abuso, la retirada del estímulo o la regulación. A ver, pues va a depender. Entonces sí que lo había entendido bien. Es que prefería asegurarme de que voy a contestar adecuadamente. A ver, pues depende. A ver, lo que tenemos que plantearnos es que tienen que haber unos momentos donde el chaval se conecte, donde además se consensúe que hay unas prioridades y primero hay que hacer unas conductas y luego pues a lo mejor jugar. Pero además en unos tiempos muy pactados, a ser posible también en una zona común y que los padres también conozcan esa situación. Ahora, cuando digo depende, yo no sé si lo conocen, pero hace unos meses salió a la palestra en todos los medios de comunicación en la Comunidad Valenciana un primer caso documentado a nivel de psiquiatría en una publicación a nivel mundial del primer caso de un chaval enganchado al Fortnite que había necesitado estar ingresado. Entonces todo va a depender del momento en el que nos viene ese chaval. Es decir, primero tiene que aprender que puede vivir perfectamente y puede hacer otras actividades que no necesariamente tiene que estar con los videojuegos, pero sobre todo le tenemos que dotar de una amalgama de actividades. Es decir, no se trata de quitar, no podemos hacer eso, se trata de quitar, retirar gradualmente y meter otras actividades que también puedan ser satisfactorias. Pero en grados muy extremos, como el caso que estoy diciendo, pues a lo mejor inclusive hasta es necesario que ese chaval sea ingresado, porque no olvidemos que hay chavales y no tan chavales que tienen unos problemas muy grandes, porque no duermen, porque están todo el rato además pensando en lo que está pasando en los videojuegos, porque inclusive están gastando dinero de sus familias. Yo llevaba a un chaval que su madre tenía que dormir con un saquito en el pecho con las tarjetas de crédito porque él las estaba utilizando para jugar.
Entonces, y sobre todo la prevención, es decir, sí que hay que prevenir, luego hay que analizar muy detenidamente el problema. No hay una respuesta única para cada persona, es decir, como se suele decir, no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, tenemos que analizar muy bien en qué momento se encuentra ese chaval, tenemos que diferenciar muy bien si realmente estamos hablando de un abuso, de una conducta que va un poquito más allá de lo que se consideraría normal a una dependencia. Cuando estamos hablando de una dependencia es una pérdida de control y ahí tenemos que intervenir de otra manera. Pues muchísimas gracias, Consuelo. Si hay alguna pregunta más o si no, ya hemos superado un poquito el tiempo también previsto. Y nada, termina la primera sesión del ciclo de webinarios educoformativos de la Diputación de Alicante sobre prevención de conductas adictivas. Agradecerte, Consuelo Tomás, directora del Instituto de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas, pues habernos impartido esta sesión y habernos explicado tanto por los distintos riesgos como la prevención de estas conductas en adolescentes fundamentalmente y también en jóvenes, aunque también hemos hablado a través de las preguntas en la intervención, además de la prevención. Recordarles que esta sesión será grabada y en algún momento, pues en breve, la colgaremos en la página web de este ciclo para que, para que la puedan volver a ver o compartir con otras personas que les pueda interesar. También recordarles que la siguiente sesión del ciclo será el miércoles 13 de julio a esta misma hora, que hablaremos sobre la familia como coagente saludable y preventivo. Será impartida este webinario por Cristina Gil del Departamento de Familias de la FAT, de la Fundación de Ayuda contra la Adicción. Sin más, volverte a agradecer, Consuelo, tu charla. Recordarles que al apagar la pestaña les verán que les saldrá una encuesta sobre este webinario que, insisto, es imprescindible contestar para poder luego remitirles el diploma de participación en este webinario. Y muchísimas gracias a todos por asistir y gracias, Consuelo, por tu ponencia. Muchísimas gracias, ha sido un placer y estoy encantadísima de que se hable de las adicciones comportamentales. Agradezco de nuevo a la Diputación de Alicante y así en educación el interés en poder transmitir lo que son las adicciones comportamentales y quedo a la disposición de todos ustedes si necesitan cualquier cosa. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.